¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de WordPress completo aquí en su canal El Tío Tech. En esta clase, ya una de las últimas, vamos a aprender a crear algunas páginas muy importantes que sí o sí tenemos que tener en nuestro sitio web. Toda página web debería tener estas tres páginas fundamentales. En primer lugar, necesitamos una página de contacto, otra página de política de privacidad y otra de política de cookies. Son páginas que básicamente nos van a ayudar a tener todo en orden dentro de nuestro sitio web. Estas páginas son muy fáciles de crear y nos previenen de tener futuros problemas si es que ofrecemos productos o servicios a través de nuestro sitio web. ¿Ok? Es mejor tenerlo a no tenerlo. Nada más lo planteo de esa manera. ¿Ok? Especialmente si vas a querer usar algunos servicios de Google como Google Analytics o monetizar tu página con Google AdSense, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos en la página Historias de Película, tenemos que irnos a nuestro escritorio y luego desde acá a nuestra sección de páginas, ¿ok? Desde acá, con el tema que hemos instalado, con la plantilla, se han creado, como ya les mencioné, varias páginas por defecto. Y entre ellas tenemos la página de política de privacidad y también una página de contacto, que está justo por acá. ¿Ok? Ya las demás podemos ir revisándolas dependiendo de ustedes si quieren reutilizar el contenido o los formatos, pueden editarlas en vez de eliminarlas. Por mi parte, yo voy a empezar eliminando algunas, como por ejemplo la página de guía de estilos, que únicamente está aquí para ilustrarnos con la guía de estilos de esta plantilla, ¿no es cierto? No necesitamos esto en nuestro sitio web, así que podemos ir eliminándolo haciendo clic acá en donde dice enviar a la papelera. Ahora podemos ir explorando también las otras páginas, como por ejemplo créditos, que tal vez tampoco queramos tenerlos dentro de nuestro sitio, así que también lo vamos a ir borrando, ¿ok? Enviar a la papelera. Y nos vamos quedando únicamente con las páginas que pensamos que nos pueden servir tanto su diseño como su contenido. En este caso, por ejemplo, About podría ser una página de sobre nosotros, sobre nuestro negocio, sobre nuestra empresa. Y como siempre, podríamos simplemente editar el contenido que tenemos acá, editar las fotos para mantener el diseño y así no preocuparnos por tener un diseño un tanto estático, ¿no es cierto? Muy bien, entonces este About tampoco lo voy a utilizar, así que lo voy a ir eliminando. ¿Ok? Enviamos a la papelera y nos vamos quedando únicamente con las páginas que sí o sí vamos a necesitar. En este caso no vamos a ofrecer ningún servicio tampoco. Vamos a ver su diseño, a ver si se puede reutilizar. Y tal como ustedes pueden observar, es un diseño un tanto bonito que se podría reutilizar, se podría aprovechar. ¿Ok? Así que no lo vamos a borrar, lo voy a dejar ahí, tal vez lo vaya a necesitar en un futuro, ya que este diseño me parece muy bonito y creo que se presta para poder editarlo. Así que lo voy a dejar. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a la página, principalmente la página de contacto, donde vamos a ver qué es lo que tenemos que poner. Y esta página ya la habíamos editado en algunas clases anteriores, como ustedes pueden ver, tenemos aquí únicamente una página de contacto, donde ponemos aquí pues un poquito de texto y aquí sí necesitamos un plugin para poner nuestro formulario. Esto no es estrictamente necesario. Como siempre les digo, mientras menos plugins tengamos, mejor va a cargar nuestro sitio. Así que acá únicamente podríamos poner nuestro correo, ¿ok? Tal como ustedes pueden ver aquí, info@historiasdepelícula.com. Con eso ya estaría nuestra página de contacto. Ya si ustedes quieren, pueden poner un plugin de contacto por acá. Entonces, solamente para que sepan cómo se hace, vamos a instalar un plugin bastante ligero de contacto. ¿Ok? Nos vamos entonces a la sección de plugins, le damos a añadir nuevo y acá vamos a buscar Contact Form. ¿Ok? Así, tal como se escribe, y le vamos a instalar este de acá, Contact Form 7. Es uno de los más populares y también más ligeros. ¿Ok? Le damos aquí a instalar, le damos a activar, esperamos unos segundos y ya está. Ya tenemos nuestro Contact Form 7 justo por acá. Le vamos a dar aquí donde dice ajustes y aquí tenemos ya nuestro shortcode. Esto es lo que nosotros vamos a copiar y vamos a pegar acá en nuestra página de contacto. ¿Ok? Vamos a darle a copiar. Venimos acá, vamos a editar la página, esperamos unos segundos y aquí en el editor de Gutenberg vamos a eliminar esto. ¿Ok? Vamos a eliminar esta parte, le damos a eliminar bloque, vamos a eliminar esto. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar acá este pequeño texto y lo que vamos a hacer es agregar desde este bloque. ¿Ok? Seleccionamos aquí el bloque para que aparezca y le damos aquí, vamos a escribir un shortcode. ¿Ok? Acá está. Escribimos esto
Y acá vamos a pegar lo que hemos copiado, nuestro shortcut del contact form, ¿ok? Y ya está, listo. Acá no se ve muy bien, pero si le damos a actualizar, ¿ok? Esperamos unos segundos, vamos a ver la página. Vamos a ver que aquí efectivamente ya tenemos nuestro formulario de contacto. Tal como ustedes pueden observar, ya tenemos aquí una sección para que las personas pongan su nombre, su correo electrónico, cuál es el asunto de su correo, porque esto va a hacer que se envíe un correo justamente aquí, ¿ok? Y el mensaje, ¿de acuerdo? Ahí está, tal como ustedes pueden observar. De esta manera nosotros ya hemos implementado, como pueden ver, súper fácil, súper rápido, un formulario de contacto en nuestro sitio web. Ya tenemos entonces nuestra página de contacto, pero ojo, este formulario sí funciona, pero tenemos que revisar los correos desde WordPress. Tenemos que revisar la configuración de los correos y eso lo vamos a ver en una próxima clase. También les digo que es súper fácil, así como instalar un plugin y configurarlo, copiar y pegar, ya está, ¿ok? Como pueden ver en WordPress, todas estas cuestiones son súper fáciles, súper sencillas, pero hay que saber, hay que conocer los plugins y hay que saber qué pasos debemos seguir. ¿Ok? Para eso está este curso. Entonces ya tenemos nuestra página de contacto y ahora vamos a crear nuestras páginas de política de privacidad y política de cookies. Vamos a ir cerrando esto y nos vamos aquí nuevamente a la sección de páginas. Por defecto, WordPress y todas las plantillas nos crean una página de política de privacidad, tal como ustedes pueden observar. Vamos a ver qué contiene. Y acá, como pueden ver, tenemos aquí una página común de política de privacidad, en este caso en inglés, donde tendríamos que modificar un poco de información. Pero en este caso, ya les voy diciendo que lo vamos a poner un poco más fácil. Lo que vamos a hacer es darle aquí a editar la página y acá vamos a borrar todo. ¿Ok? Vamos a borrar simplemente, no se preocupen, porque lo que vamos a hacer es copiar y pegar una política de privacidad bastante básica, bastante, digamos, genérica, ¿ok? Les recomiendo, estos links los voy a dejar también en la descripción, que pongan acá, vayan al TioTech, política de privacidad, ¿ok? Busquen esto, o también, como les dije, dejo los links en la descripción. Y aquí tenemos nuestra política de privacidad. Hacemos un clic acá y lo que vamos a hacer simplemente es copiar y pegar todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a copiarlo y acá lo vamos a pegar. Ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es modificar aquí los nombres. En este caso, la política de privacidad está hecha para el TioTech. Lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí por el nombre del sitio web. Historias de película. Ok, ya está. Tenemos aquí este modificado y por acá también tenemos otro. Vamos a ponerle historias de película y ya está. Listo. Eso es todo, solo aparece 2 veces el nombre que tenemos que modificar. Y por supuesto acá también vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo en español, política de privacidad. ¿De acuerdo? Y ya si desean también pueden modificar el enlace permanente, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan cuál es el enlace permanente? Era el link que nos aparecía por acá, ¿no es cierto? En la página de contacto era historiasdepelícula.com/contacto. Y acá está en inglés, Privacy Policy. Entonces lo que vamos a hacer, si esto no les aparece, hacen un clic aquí en la tuerquita, ¿ok? Y buscan enlace permanente. Y acá vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo política de privacidad. Sin tildes y también separados con guiones, ¿ok? Ya está. Listo. Le damos a actualizar y ya tenemos nuestra página de política de privacidad. Podemos ir a ver la página y listo, ya está. Tenemos aquí ya configurada nuestra página de política de privacidad. Es algo súper fácil, súper rápido, que solamente se tiene que hacer una vez. Muy bien, entonces vamos a crear nuestra página de política de cookies. Y que es básicamente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir una nueva página, ¿ok? Y acá vamos a poner política de cookies. ¿Qué son las cookies? Bueno, aquí también lo van a poder observar. Política de cookies. ¿Ok? Son páginas que sí o sí se recomienda tener en todo sitio web. Acá tenemos nuestra política de cookies y pueden ver también aquí qué es una cookie. Es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. ¿Ok? Y bueno, acá también se presenta qué es lo que es una cookie y toda la información necesaria. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar también todo esto, nuestra política de cookies. Le damos a copiar y acá le damos a pegar. ¿Ok? Ya está.
Y acá me parece que no hay donde, hay uno, sí, acá hay un nombre que tenemos que cambiar. Vamos a poner aquí, historias de película. Y listo, ya está. Ah, bueno, y acá el último también hay otro nombre, hay dos que tenemos que cambiar, historias de película. Y en la dirección de correo electrónico también le cambiamos, vamos a poner acá info@historiasdepelícula.com. Ok, ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. El resto ya si quieren ustedes lo pueden leer, pueden modificar algunas cositas, pero yo les recomiendo que lo tengan así, tal cual. ¿De acuerdo? Listo, le damos a publicar. A ver, vamos a asegurarnos que el enlace permanente diga efectivamente política de cookies. ¿Ok? Le damos a publicar y ya está. ¿Ok? Ya está. Vamos a ver la página. Y ya tenemos nuestras páginas de política de cookies, política de privacidad y nuestra página también de contacto. Y eso sería todo por esta clase. Son páginas fundamentales que, como les dije, es de buenas prácticas tenerlas. No nos cuesta nada crearlas, ya que como vieron es copiar y pegar, modificar aquí algunas cositas y ya está. ¿De acuerdo? En la próxima clase les voy a enseñar cómo modificar este footer para que también aquí esté nuestra política de privacidad, nuestra política de cookies y aquí modificar todos estos enlaces. Todas estas cositas que vemos por aquí, vamos a aprender a modificarlas en la próxima clase. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo, espero les esté gustando este curso y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.